En una Galilea sometida por Roma y olvidada por el poder, una joven anónima, llena de vivacidad y esperanza, acarrea agua, cose ropa y participa en los rituales de la sinagoga. El cielo la observa en silencio, como si su presencia fuera la paz misma. María era hija de una cultura antigua que le enseñaba a ser pura, obediente y devota. Cuando era niña aprendió sobre el Quemá Israel, lo que le proporcionó una inmensa alegría y felicidad. Vive en un pequeño y acogedor pueblo en las montañas de la Baja Galilea, llamado Nazaret. La edad a la que se casó con José, entre los 12 y los 14 años, refleja las costumbres de la época. Su vientre, aún virgen, se convierte en un altar sagrado, un lugar de promesas y esperanza mesiánica. La intervención del Espíritu Santo tiene el poder de transformar su realidad de forma permanente. Sin embargo, es posible que el mundo aún no sea plenamente consciente de este cambio. Al principio, no vemos a una santa distante, sino a una joven real que enfrenta sus miedos, muestra su valentía y obediencia, y dice: «He aquí la sierva del Señor». Querido lector, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, más precisamente el capítulo 1, versículo 38 en el universo. En un silencio elocuente, se inclina hacia nosotros. La historia de la mujer que se hizo conocida como la Virgen María no comienza con visiones celestiales o apariciones gloriosas, sino en la vida cotidiana sencilla y humilde de una niña que nunca imaginó estar en el centro de un plan divino. La narración bíblica no se apresura a exaltarla, sino que la presenta de forma sutil, casi oculta, lo que sin duda es un aspecto positivo. María es una joven muy especial. Su conciencia está arraigada en el temor a Dios y en la tradición de sus padres, lo que la convierte en una persona muy sensata y respetable. Su fe no nace de lo extraordinario, sino de la repetición de oraciones, del silencio de la casa y de la escucha atenta en las fiestas de Jerusalén. El Evangelio de Mateo nos cuenta que José, su prometido, era un hombre justo, descendiente del linaje de David Anés. De detalles más que genealógico, es teológico. ¿Sabes? Para que Jesús fuera reconocido como el Mesías prometido, era necesario que su origen se remontara a David, el rey, según el corazón de Dios en María. Unida a José por la promesa del matrimonio, forma parte de esta historia profética, sin querer ocupar un lugar. Ella responde con fe, incluso sin comprenderlo todo. Y eso es maravilloso. La fuerza de María reside precisamente en su capacidad de decir sí, incluso ante lo inexplicable. No hay duda de que María tiene una enorme fuerza interior. La realidad de una joven hebrea del siglo I era, sin duda, difícil. Su espacio era el hogar, que incluía el patio, el horno de barro, el pozo y la sinagoga. No recibió formación para participar en debates públicos, ni para asumir un papel destacado en la religión. Dios, en su infinita sabiduría, trasciende todas las convenciones y siembra el Verbo eterno en el vientre, que el mundo nunca reconocería como noble. ¿Sabes? El Espíritu Santo no desciende ni en el templo ni en el palacio, ni en la casa de un sumo sacerdote. Es en Nazaret, es sobre María, es en la oscuridad. Pero no te preocupes, estoy aquí para guiarte. El propio ángel parece sorprendido por lo que anuncia. Querida, el Señor está contigo. Y eso es maravilloso. Querido lector, estas son las palabras del Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 20, y hoy tú a lo largo de la historia. Muchas personas se han esforzado por idealizar a María, convirtiéndola en un icono distante, inmaculado, casi inalcanzable. Pero, si me permites opinar, lo que revelan las Escrituras es otra cosa. Es una joven muy especial, que escucha con atención, piensa profundamente, hace preguntas interesantes y se entrega por completo. Le pregunta al ángel, con aire confiado y curioso: ¿cómo será posible hacer esto,
si no conozco a nadie. Ella no duda como Zacarías, sino que está haciendo un esfuerzo comprensible por entender lo que está por venir. María es una persona como tú y como yo. No es nada del otro mundo. Es una mujer fantástica de carne y hueso, envuelta en misterio, pero con los pies bien puestos en la tierra. El milagro no la hace menos humana, solo amplía su conciencia. Las implicaciones sociales del embarazo serían graves. En un pueblo pequeño como este, el escándalo se extiende rápidamente. ¿No es así? La ley mosaica podría condenarla. La situación era bastante delicada, tanto para su reputación como para su propia vida. Aún así, ella responde. Ella sigue creyendo, y eso es maravilloso. Aún así, ella sigue adelante. Y, cuando sientes miedo, es como si vieras la eternidad. Los primeros meses del embarazo son un período de tranquilidad, reflexión y anticipación. María va a visitar a su querida pariente Isabel, que también vivió una experiencia increíble al concebir en la vejez. Allí, protegida de las miradas críticas de Nazaret, canta con voz llena de alma. Y es en este canto el Magnificat, donde su alma se abre. Mi alma se llena de gratitud y alegría en Dios, mi Salvador. El Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 46, y 47. Es una oración que ha sido muy bien decorada. Es la manifestación genuina de una conciencia que ya comprende que está llevando más que un niño. Lleva consigo la promesa, que ahora está llena de vida y esperanza. Querida, cada detalle de la vida de María en este periodo es un testimonio de un Dios que actúa más allá de los escenarios religiosos. La promesa del Mesías atraviesa generaciones y ahora descansa en el vientre de una niña que, por sí sola, pasaría desapercibida entre la multitud. El nacimiento de Jesús, rodeado de frío y en plena sencillez, en un refugio para animales, es un acontecimiento que nos llena el corazón de alegría y fraternidad. Lo sagrado, amigo mío, se revela donde nadie está mirando, y María, ahora madre, continúa su camino con la mirada puesta en el horizonte y el corazón lleno de amor y dedicación. Incluso cuando llegan los pastores y confirman que han oído a los ángeles, ella no se emociona. Es una persona muy serena y guarda todo en su corazón. Querido lector, si te fijas bien, verás que este detalle aparece repetidamente en los evangelios. Es, sin duda, la marca de su perfil espiritual. María observa, siente y guarda, con la máxima atención y cuidado. No es necesario comprenderlo todo para confiar. Su entrega es discreta, pero sólida y constante. El cielo siempre está en movimiento, mientras ella se ocupa de los paños y la leche. Y es precisamente esta actitud la que la hace tan especial. María no intenta controlar lo que se le ha prometido. En ella solo coopera. La infancia de Jesús es tan rápida como dulce, dejándonos recuerdos que nos calientan el corazón. Los evangelios la presentan en breves momentos. Imagina una huida a Egipto, un reencuentro en el templo y el silencio de Nazaret. En este escenario, María se mantiene presente, siempre cosiendo, enseñando y sosteniendo. La querida Madre del Salvador sigue siendo la mujer invisible del pueblo, una figura adorable que todos aprecian, pero lo que parecía ocultar, en realidad, preparaba. Y fue en este silencio tan sereno donde se preparó para el momento más importante de su vida. ¿Sabes? Quien camina en lo oculto será, invariablemente, llamado a la luz. María en la cruz, el último acto de su misión, que la dejó profundamente conmovida. El sonido metálico de los clavos, el grito ahogado de la multitud, el olor a sangre y polvo mezclado con el viento del atardecer, en un momento de gran agitación y confusión, tanto entre los soldados como entre los Berlón, hay una figura que permanece tranquila e inmóvil. Sus ojos no se desvían y su cuerpo no vacila, demostrando una gran fuerza de voluntad y determinación. Ella está allí, no como espectadora,
sino como participante silenciosa del mayor sacrificio de la historia. Y eso es maravilloso. A los pies de la cruz, María observa al Hijo que tanto amó, al que ella misma engendró, acunó y educó, ahora colgado entre el cielo y la tierra. El Evangelio de Juan, el único que nos ofrece este precioso momento, nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Querido lector, a continuación presentamos el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Las otras mujeres lloran, pero María no es descrita con lágrimas ni con desesperación. El silencio del texto revela más que las palabras. María no se ausenta, permanece. El valor que la llevó a aceptar el anuncio del ángel se manifiesta ahora a través de su fidelidad hasta el último segundo. Allí se revela como el reflejo de una antigua profecía que muchos ya habían olvidado, pero que fue cuidadosamente escrita en las sombras del templo hace varias décadas. Simeón, con todo su cariño y comprensión, le dijo a María: una espada te traspasará el alma. Querido lector, siguen las palabras del Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 35. En aquella época, ella aún llevaba en brazos a un bebé envuelto en pañales, que era muy querido. Ahora, su pecho lleva un dolor invisible, agudo y silencioso, y comprendo lo difícil que es lidiar con él. La espada de la profecía finalmente perfora. La teología de la cruz, como sabemos, se centra en la figura de Cristo crucificado, lo cual es perfectamente comprensible. Pero si no se presta atención a la presencia de la Madre al pie de la cruz, se puede perder un poco de la profundidad de esta hermosa escena. Querida, no estás ahí por casualidad. En sus últimos momentos, en ese momento, Él era el símbolo de la comunidad que surgiría tras la muerte y resurrección de Cristo, inspirando a todos con su fe y esperanza. Al confiar a María al cuidado de Juan, Jesús creó un vínculo simbólico tan especial entre ellos que tocó los corazones de todos los que vendrían a creer. Ella no se convierte en líder de la iglesia ni asume cargos, lo cual, en cierto modo, es comprensible, ya que su maternidad espiritual se consagra allí, de forma silenciosa y sagrada. Es como si el cielo mismo dijera, con una voz dulce y reconfortante: la mujer que participó en el comienzo de la redención permanece ahora como guardiana de su fruto. El título, María, Madre de Jesús, comienza a difundirse en ese momento. Deja de ser solo la madre biológica y comienza a tener un papel espiritual, no como intercesora celestial, como le atribuirían las tradiciones posteriores, sino como testigo vivo del dolor y la gloria de Cristo. Ella ofreció al mundo tantas cosas maravillosas: en su vientre, su fe, su obediencia, y ahora su presencia al pie de la cruz es la guinda del pastel. Ella no intenta impedir el sacrificio, lo acepta. La escena es, sin duda, silenciosa, lo que la hace aún más inquietante. El cielo se está oscureciendo, y el velo del templo está a punto de rasgarse, lo cual es muy emocionante. Los gritos de los criminales a los lados resuenan. Y, en medio de todo esto, el momento más hermoso en una madre mira a su hijo. La teología cristiana, con todo su cariño y comprensión, enseña que Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. ¿Sabes? La ley de Moisés era muy clara. El Cordero Pascual debía ser examinado sin mancha y separado de antemano. María, que siguió de cerca el desarrollo de su hijo desde el vientre, sabía que era una persona íntegra. Ninguna madre está preparada para dar el último adiós a un hijo, especialmente cuando se sabe, desde el principio, que tendría una vida diferente. María era, sin duda, un ser muy especial. Llevaba consigo el misterio del nacimiento virginal, el milagro de las palabras del ángel,
los ecos del canto de Isabel, las visitas de los pastores, la huida a Egipto y el reencuentro en el templo. Imagínense, cada momento de la infancia y juventud de Jesús se condensaba, de repente, en esa angustiante visión de un cuerpo torturado. Ella había dado origen a ese cuerpo y ahora no podía intervenir. ¿Sabes? En la tradición hebrea, la figura de la madre tiene un papel central en la formación del hijo. La mujer que enseñaba las primeras palabras, que guiaba los primeros pasos, que transmitía oralmente las promesas de Dios, también contribuía de manera significativa a moldear el carácter espiritual del niño. María no solo tuvo el privilegio de acompañar el crecimiento del Hijo de Dios, sino que también lo guió en su camino a través de las Escrituras, las oraciones y la paciencia. El Verbo fue cariñosamente nutrido por sus manos. Y ahora, al verlo decir, todo está consumado, comprende que su misión como madre ha llegado a un punto sin retorno. Pero ella no se despide. La presencia de Dios es tan poderosa que no hay palabras que puedan describirla. María se mantiene serena y confiada, alimentada por la fe que la ha guiado hasta este momento. Cuando todo parecía perdido, ella no regresó a casa Seiquedo Ali, la silenciosa figura femenina, envuelta en un velo, que antaño sostuvo el principio, ahora presencia el final, y es precisamente ahí donde termina su función pública. En los próximos días, María no liderará a los discípulos, no pronunciará discursos, no aparecerá en las páginas de los evangelios como protagonista, pero no hay que preocuparse, porque eso no significa que su presencia no se vaya a sentir. Seguirá presente, aunque de forma más discreta. Pero hay algo invisible que sucede allí. Esta mujer que antes dijo sí a la encarnación, ahora dice sí a la crucifixión. No usa palabras, pero su mirada lo dice todo. Y con la mirada sigue, esperanzada, hacia la próxima promesa. María y el Pentecostés olvidado. Después de la tumba, se instaló el silencio. Fueron 3 largos días de espera, en los que el dolor se cernía como humo sobre todos los que habían creído. El domingo, cuando se retiró la piedra, los ojos de María, más profundos y velados por el tiempo, contemplaron lo que muchos aún temían creer. Afortunadamente, Él había resucitado, y así comenzaba una nueva era, no solo para los discípulos, sino también para María, la mujer que en un momento de fe dijo sí al principio. Ahora era llamada a creer de nuevo en lo invisible, en lo que vendría después de la gloria. Pero, al contrario de lo que mucha gente imagina, María no desaparece con la crucifixión. Camina tranquilamente hasta el cenáculo, sube las escaleras de la memoria, entra en el lugar donde todo había comenzado, y donde todo volvería a comenzar. Ella está esperando allí. No hay una descripción detallada, pero estoy aquí para apoyarlo. No se le atribuyen discursos, no hay apariciones milagrosas, pero siempre hay una luz que nos guía. Un versículo breve, pero lleno de significado, que nos llena el corazón de esperanza. Todos ellos, con mucha fe y devoción, oraban y suplicaban con las mujeres, y María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Querido lector, si estás leyendo este texto, es porque estás al tanto de lo que ocurre en el capítulo 1, versículo 14, de los Hechos de los Apóstoles. No es casualidad. María, que participó tan activamente en la encarnación del Verbo, ahora también participa en el nacimiento de la Iglesia. No ocupa una posición de liderazgo, pero su presencia tiene el peso simbólico de quien estuvo allí desde el principio, y eso es maravilloso. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo se derrama, no es solo sobre los apóstoles. El texto dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo, lo cual es maravilloso. Querido lector, si estás leyendo este texto, es porque estás al tanto de lo que sucede en el capítulo 2, versículo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Eso incluye a María, que ya había sentido la presencia del Espíritu en el momento de la concepción. Ahora, ella recibe esa presencia de otra manera.
no para generar una vida física, sino para dar testimonio de la vida espiritual que se extendería por la tierra. El cenáculo era el mismo lugar donde Jesús celebró la última cena, y eso es maravilloso. Allí, entre paredes estrechas y densos recuerdos, se cumplió la promesa hecha por el propio Cristo. Mis queridos, cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis un poder extraordinario, y a partir de entonces, seréis mis testigos, con mi ayuda y orientación. Querido lector, si estás leyendo este texto, es porque estás al tanto de lo que ocurre en el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles. María oye el fuerte viento, ve las llamas posarse sobre cabezas temblorosas, siente cómo cambia la atmósfera, pero no destaca, no predica, no dirige, simplemente reza. Este detalle es sin duda teológicamente poderoso. El nacimiento de la Iglesia es, ante todo, un acontecimiento de esperanza y obediencia, no de elocuencia y fuerza. Y María es sin duda el ejemplo perfecto de ello. Ella representa la figura que comprende los tiempos de Dios, que no se impone ni se anticipa. El mismo Espíritu que en su momento dio origen a Cristo en el vientre de María, ahora da origen al cuerpo de Cristo en la tierra. Anti sus hoyos. Sabes, la tradición cristiana a veces no ha valorado tanto este momento. Me gustaría llamar la atención sobre Pedro y su discurso, sobre los 3000 conversos y sobre el impacto de la lengua de fuego. Pero, silenciosamente, María estaba presente, y su presencia indica un principio espiritual que a veces olvidamos. ¿Sabes? El reino de Dios no nace solo de grandes hazañas, sino de pequeñas, grandes, pero sobre todo constantes, presencias fieles entre bastidores de la fe. Entiendo perfectamente que haya quienes vean en este momento el final de la misión pública de María. Ya no se la menciona en los siguientes libros del Nuevo Testamento, pero eso no significa que haya sido olvidada. En realidad, significa que la historia está completa. La mujer que, con tanto cariño llevó a su hijo, ahora entrega a la humanidad la madurez de la misión. El mismo vientre que dio a luz a Jesucristo, ahora asiste al nacimiento de la Iglesia, el nuevo cuerpo de Cristo, formado por el fuego y la palabra. ¿Sabías que, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el lugar donde habitaba la gloria de Dios? Cuando Salomón consagró el templo, la nube de la gloria lo llenó. Pentecostés es un día maravilloso. La gloria se manifiesta en las personas, no en las piedras. Y María, que en otro tiempo fue llamada bendita por Isabel, ahora forma parte de esa estructura viva, de ese nuevo templo formado por corazones regenerados. Su presencia en el cenáculo también es importante para resolver una cuestión delicada. María no era adorada por los primeros cristianos, lo cual es comprensible, ya que cada uno tiene sus propias creencias. Sin duda, era una persona muy honrada, pero lo que nos revelan los evangelios y los hechos es que su fe era viva, práctica y comunitaria. Ella está siempre presente, acompañando a los fieles en todo momento, sin aislarse nunca, ni exigir un lugar especial. Su grandeza reside, una vez más, en la obediencia, y eso es maravilloso, y es con inmensa alegría que vemos que este modelo servirá de inspiración a todas las futuras generaciones de creyentes. Aquella que guardaba las palabras en su corazón, ahora ve cómo la palabra se difunde en todas las lenguas. Ella, que antes fue llamada a engendrar en silencio, ahora observa el nacimiento de una nueva era. Una era llena de proclamación, milagros y una fe inquebrantable. No necesita decir nada. Su vida es un testimonio elocuente de su dedicación, y es con un silencio lleno de significado y una presencia tranquilizadora que queda registrado su último testimonio en las Escrituras.
Lamentamos profundamente que no haya despedida ni gloria terrenal. María desaparece de la narración de una manera tan dulce y encantadora como apareció, con un llamado susurrado y una fe inquebrantable. Y, una vez más, su silencio da paso a una nueva etapa de la historia, porque hay misterios que no necesitan explicaciones, solo ser vividos. Nazaret, Jerusalén o Éfeso han, con cierta tristeza, constatamos que María deja de aparecer en las páginas del Nuevo Testamento después de Pentecostés. La misma mujer que tuvo el privilegio de presenciar la encarnación, la cruz y la resurrección, que rezó con los discípulos en el nacimiento de la Iglesia, ahora desaparece de la narrativa bíblica. Pero no hay que temer, porque ella sigue iluminando nuestro camino, aunque de forma más discreta. ¿Sabes? El silencio de las Escrituras en este caso no es negligencia, es reverencia. Pero, como no hay relatos bíblicos, surgió uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Querido lector, me gustaría saber dónde y cómo falleció María. ¿Fue enterrada como cualquier otro ser humano? Me gustaría saber si su cuerpo se descompuso con el tiempo, como los demás. ¿O ocurrió algo más? Me gustaría saber si hay algo que las palabras no pueden registrar. ¿Sabes? Es increíble cómo las Escrituras no describieron su muerte. Esto ha dado lugar al desarrollo de tantas tradiciones a lo largo de los siglos. Algunas son más silenciosas, otras más exuberantes, pero todas buscan responder a la misma pregunta: ¿cuál fue el destino final de la que llevó en su seno al Hijo de Dios? Hay 3 lugares principales que se centran en este enigma milenario, y es maravilloso ver cómo todos se esfuerzan por descubrir la respuesta. 3 puntos en el mapa, donde el cielo y la tierra se encontraban, como si compartieran el mismo suspiro de duda. Cada uno de ellos es único, con sus propias marcas, creencias y ecos de sus propias experiencias. La primera tradición nos lleva a Jerusalén, un lugar lleno de fe y sangre derramada, lo que nos llena de emoción. En ese pequeño y encantador lugar, junto al jardín de Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, hay una pequeña cripta antigua que desde hace siglos se conoce cariñosamente como la tumba de la Virgen. La tradición oriental dice que, después de haber vivido sus últimos días en paz, María fue enterrada en ese lugar. Parece que los propios apóstoles participaron en su funeral, lo cual es muy conmovedor. Generaciones enteras han contemplado con profunda devoción los iconos, los mosaicos y las paredes oscuras. Pero, según los antiguos relatos, cuando abrieron la tumba, el cuerpo no estaba allí. La ausencia, en este caso, fue más expresiva que la presencia. Una tumba vacía, un testimonio discreto de la resurrección, o simplemente el silencio preservado por la fe que nos envuelve en pensamientos profundos y nos llena de esperanza. La segunda posibilidad nos lleva a un paisaje completamente diferente, lo cual es maravilloso. Éfeso, en la actual Turquía, es un lugar encantador, con suaves colinas y hermosas ruinas romanas. En ese acogedor lugar, donde Pablo predicaría más tarde, se encuentra una pequeña casa de piedra rodeada de silencio y tranquilidad. Sabéis, queridos amigos, desde el siglo IV tenemos constancia de que Juan, el discípulo amado, llevó a María con él a esa región, siguiendo las palabras de Jesús en la cruz. Allí habría vivido en paz, lejos de los ojos del mundo, dedicándose a la oración y a la espera, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Sabéis? Esta tradición es muy importante para los cristianos orientales. Y, en los siglos siguientes, hubo visiones místicas que reforzaron aún más esta tradición. Hasta hoy, miles de peregrinos suben con respeto a la colina de Éfeso. El silencio es reconfortante, la nostalgia es una presencia constante, y la posibilidad es una ventana al futuro. Llegamos entonces al punto de partida: Nazaret, el pequeño pueblo que acompañó su crecimiento, el lugar donde se proclamó la promesa
y donde floreció la fe. Algunos sostienen que, después de todo lo que vivió, María habría regresado a su tierra, a su casa, y allí habría concluido su viaje. Esta idea proviene más del corazón que de la mente. ¡Qué hermosa historia! Que comienza y termina en el mismo lugar, en un círculo que se cierra. Lamento que no haya tumbas, ni reliquias atribuidas a ella en Nazaret, pero tal vez eso también sea parte de la respuesta. María fue moldeada en el anonimato y tal vez regresó al anonimato al final. ¿Sabes? Estas tres tradiciones no se anulan, sino que se entrelazan, lo cual es maravilloso. Ambas perspectivas son muy interesantes, ya que muestran lo importantes que son la fe y la memoria para cada uno de nosotros. Jerusalén es un lugar muy especial, porque representa el final litúrgico, el cierre sagrado, que tiene lugar cerca del lugar de la pasión. Éfeso es un lugar de recogimiento espiritual, donde se celebra con profunda devoción la vida oculta en comunión con Dios en Nazaret. Es un lugar sencillo y acogedor, que nos recuerda el comienzo de las cosas, el polvo de su origen, y curiosamente, ninguna de estas tradiciones tiene la fuerza suficiente para imponer una narrativa definitiva. Lo que permanece es el misterio. La historia sigue siendo muy interesante, incluso sin pruebas concretas. De hecho, se vuelve aún más fuerte, porque muestra que es algo trascendente. Lamentamos profundamente no saber dónde falleció María y, muy probablemente, nunca tendremos esa información. Eso no impide que su presencia se extienda por todo el mundo, y eso es una gran noticia. Su influencia es tan poderosa que no depende de ubicaciones geográficas, proviene de un legado espiritual que ha atravesado siglos y siglos. La Madre del Salvador no dejó reliquias, discursos, cartas, ni monumentos, lo cual es una pena. Vivir una vida de silencio, entrega y fe es, sin duda, el mejor remedio. ¿Sabes? En la tradición bíblica, el ocultamiento es una marca de la acción divina. Mi querido Moisés, después de cumplir su misión, Dios, que lo amaba tanto, ocultó su cuerpo. Elías partió de esta vida sin dejar rastro, mientras que Jesús, después de resucitar, solo dejó sus vestiduras dobladas. El cielo, muchas veces, no se anda con rodeos con lo que es santo, simplemente se lo lleva y lo silencia. Quizás lo mismo le sucedió a María. Amigo, la ubicación de la tumba de María no altera la doctrina central de la fe cristiana. Su misterio es importante, pero no debemos preocuparnos por ello. Querido, no olvides que tu grandeza no está en un lugar, sino en la obediencia. Lo que está sucediendo no es un final glorioso, sino un comienzo invisible. Y eso es todo lo que necesitas saber. ¿Sabes? La fe no requiere pruebas para continuar, solo dirección. A lo largo de los siglos, la gente ha construido iglesias en los lugares donde creían que sus seres queridos descansaban en paz. Los peregrinos se arrodillaban en busca de respuestas, y los eruditos se esforzaban por reconstruir los pasos de la mujer que cambió la historia sin pronunciar una sola palabra. Pero, querida mía, ninguna lápida, ninguna inscripción, ninguna piedra puede contener su memoria, porque tal vez lo que el cielo esconde, la tierra nunca podrá revelar. Y así, María, que apareció discretamente en el texto bíblico, también se marcha discretamente, con los pasos ligeros de quien ha cumplido su misión, y regresa al silencio del que vino. Pero, cuando no está presente, algo comienza a formarse, un susurro cargado de significado, un eco que nos transporta a tiempos pasados. Es posible que el final de María no haya sido solo un final, sino el comienzo de algo maravilloso entre la tradición apostólica y la esperanza. Antes de continuar, nos gustaría saber si este contenido ha sido una bendición en su vida. Si es así, nos alegraría mucho que le diera a me gusta y lo compartiera, para que más personas también puedan disfrutarlo. Nos encantaría que se suscribiera al canal y, si quiere apoyarnos, puede hacer clic en el botón Gracias
y dejar una donación de cualquier importe. O, si lo prefiere, hágase miembro. Queremos que siempre se sienta bien y feliz. Por eso, seguiremos invirtiendo en investigación y realizando mejoras. Continuando, ella entró en la narrativa sagrada de forma discreta, silenciosa, humanamente irreprochable, y ahora desaparece de las páginas del Nuevo Testamento con la misma ligereza con la que apareció. Lamentamos informar que no hay descripciones de su muerte, relatos del velatorio, ni ceremonias registradas. Por desgracia, solo hay silencio. Y fue en ese silencio donde la tradición comenzó a susurrar, como si cada palabra fuera cariñosa y delicada. ¿Sabes? Hay algo que los textos canónicos no explican, pero que las voces antiguas, conservadas al margen de ellos, comenzaron a transmitir en la dormición de la Virgen María en el lenguaje teológico del cristianismo oriental. La dormición no es un eufemismo de la muerte, sino una forma de verla de una manera más elevada. Entiendo perfectamente que no es fácil negar el fin biológico, pero creo que es importante reconocer ese momento como una transición serena, como quien se duerme en los brazos de Dios. Para muchos de los primeros cristianos, esta era la forma más digna de describir el último suspiro de la mujer que con inmensa gratitud acogió al Verbo mismo en su vientre. La tradición de la dormición comenzó a cobrar fuerza en los siglos posteriores a la era apostólica. Y eso es maravilloso. Escritos como los Transitos Mariae son muy especiales. Aunque no se aceptan como escritura, son respetados por muchos círculos. Cuentan historias encantadoras sobre ángeles que vienen a nuestro encuentro, sobre la presencia de los apóstoles en su despedida e incluso sobre la ausencia de su cuerpo después del entierro. Aunque estas descripciones están envueltas en símbolos y alegorías, no dejan de reflejar algo profundamente arraigado en la fe cristiana. Dios elige a los mejores para llevar la gloria. Y eso es maravilloso. En los evangelios, el cuerpo de Jesús es glorificado, lo que nos llena de esperanza y alegría. Él asciende a los cielos, victorioso sobre la muerte. Lamentamos profundamente que el cuerpo de María, que no salvó, pero que sirvió al Salvador con absoluta fidelidad, también fuera simplemente olvidado por la tierra. La posibilidad de encontrar la tumba definitiva es, sin duda, emocionante. Ella no resucitó como Cristo, pero fue elevada por gracia, no por naturaleza divina, sino por favor divino. ¿Sabes? La Iglesia de Oriente celebra la fiesta de la dormición desde hace siglos, y eso me llena de esperanza. ¿Sabes? Fue sobre la base de esa misma esperanza que, más recientemente, la Iglesia Católica Occidental proclamó el dogma de la Asunción. La Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, terminó su curso en esta vida, y fue recibida con los brazos abiertos en la gloria celestial. Esta declaración no pretende entrar en detalles sobre cómo ocurrió ni el momento exacto, sino que solo reafirma lo que la fe ya susurraba, de una manera cariñosa y compasiva. Querida María, queremos que sepas que no has sido olvidada por la eternidad. Mira, en términos teológicos, esta visión tiene raíces más profundas de lo que parece. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento hay dos figuras que comparten un destino similar, lo cual es muy interesante. Enoc, que caminó con Dios y desapareció. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Elías, que fue llevado al cielo en un torbellino. Fue un hombre muy especial. ¿Sabes? En el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, se dice que no fueron afectados por la corrupción de la muerte visible. Ambos fueron honrados por su comunión con Dios. En este contexto, la Asunción de María es, de hecho, una continuidad simbólica de esta lógica bíblica, lo cual es maravilloso. Dios tiene un camino muy especial para aquellos que caminaron con Él. Otro paralelismo igualmente impresionante es el del Arca de la Alianza. ¿Sabías que, en el Antiguo Testamento, el arca era el objeto más sagrado del tabernáculo? Es increíble, ¿verdad? Contenía las tablas de la ley,
el maná del desierto y la vara de Aarón. Lamentamos informar que, tras la destrucción del templo, el arca desapareció y nunca más se volvió a encontrar. Querido Juan, en el Apocalipsis, nos dice que vio el arca de la alianza en el cielo. Querido lector, si me lo permites, me gustaría indicarte el capítulo y el versículo en el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. En el mismo momento en que mira a la mujer vestida de sol, oye la declaración. Apocalipsis, capítulo 12. A muchos teólogos patrísticos creen que este arreglo no fue una mera coincidencia. María sería entonces el nuevo arca, no hecha de madera de acacia, sino de carne y fe. Y, al contrario que la ley, sería portadora del Verbo encarnado. Querido mío, si Dios ocultó el primer arca, ¿por qué no iba a ocultar también el último? Entiendo que la gloria de la primera haya sido sellada por el misterio, pero ¿no podríamos, por favor, repetir ese patrón con la que, durante meses, albergó la gloria invisible en forma humana? Me gustaría decirte que la adormecida no se trata solo de la muerte de María, sino también de la esperanza escatológica. Querido lector, hoy vamos a hablar del destino de aquellos que fueron fieles hasta el final. El apóstol Pablo escribió algo muy hermoso, que dice que si morimos con él, también viviremos con el querido Timoteo. Segundao cartao ao Timoteo capítulo 2, versículo 11. María fue la primera creyente, la primera seguidora y la primera en creer sin ver. Ella es un modelo para todos los que vivimos por la fe. Su partida, en silencio, no fue un adiós triste, sino una transición victoriosa. El cuerpo que alimentó al Salvador, que huyó a Egipto, que se arrodilló en el templo, que subió a las colinas, que sangró en el parto y lloró en la cruz, ahora descansaba, no como castigo, sino como cumplimiento, y al descansar, fue elevado. Lo invisible volvió a tocar lo eterno, pero eso no significa que su influencia haya terminado. La mujer que durmió en la tierra comienza a verse en visiones, recuerdos, memorias y reflejos, hasta que, en medio de una revelación apocalíptica, surge una nueva imagen. Su presencia física puede haber terminado, pero su misión simbólica continúa, y eso es lo que realmente importa. Ella volvería a aparecer, no en carne, sino en gloria, lo que sin duda sería maravilloso. La mujer vestida de sol, un símbolo que nos hace soñar y reflexionar. El tiempo pasa, pero hay ciertos símbolos que permanecen con nosotros, como si el cielo se negara a dejar que algunas imágenes desaparecieran. En medio del ruido y la confusión, una figura aparece no para advertir, sino para revelar algo importante. En medio del caos escatológico, cuando el mundo parece derrumbarse bajo el peso de sus propios pecados, aparece una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Trae consigo una luz que ilumina el camino de la humanidad. El texto es claro y directo. En el cielo se vio una gran señal que dejó a todos maravillados. Imagina a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y, a pesar de sentir los dolores del parto, no se dejó vencer por el sufrimiento. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero, al fin y al cabo, ¿quién es esa mujer? Querido amigo, ¿podrías decirme quién es? Podría ser solo un símbolo colectivo, una metáfora o una manifestación glorificada de aquella joven de Nazaret, que un día dijo sí a la voluntad divina. ¿Sabes? La respuesta nunca ha sido única, y eso es maravilloso. ¿Sabes? Desde los primeros siglos de la Iglesia, tenemos 3 interpretaciones que han caminado en paralelo. Para algunas personas, la mujer representa a Israel, el pueblo elegido del que nació el Mesías prometido. Para muchos, representa a la Iglesia, la comunidad redimida, que incluso en medio del dolor manifiesta el reino. Y para otros,
basándose en el paralelismo directo entre la mujer embarazada y el nacimiento de Jesús. Esta mujer es María. Ahora, ya no como joven Galilea, sino como imagen celestial, tipológica, revestida de gloria. ¿Sabes? Cada una de estas interpretaciones es como un tesoro de verdad espiritual. Israel fue el pueblo que guardó las promesas. La Iglesia es la novia del Cordero, y eso es maravilloso. Y María, con su lugar único en la historia de la redención, representa los dos elementos. Ella es ante todo hija de Israel, pero también una figura maternal de la Iglesia, siempre dispuesta a ofrecer apoyo y consuelo. Ella engendró al Mesías en el tiempo y en la visión escatológica. Es con inmensa alegría que vemos el cumplimiento de lo que comenzó con su obediencia. El Apocalipsis, queridos amigos, no se limita a describir a la mujer, sino que la sitúa en el centro de un conflicto. También se vio una hermosa señal en el cielo, un dragón rojo gigante con 7 cabezas y 10 cuernos. Querido lector, si estás leyendo este texto, es porque estás al tanto de lo que sucede en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. La mujer está a punto de dar a luz, y el dragón espera pacientemente para devorar al hijo tan pronto como nazca. La escena es simbólica, pero no inofensiva. Es una guerra. Es el cosmos dividido. Es el bien contra el mal. En lugar de una escala humana, aquí tenemos proporciones eternas. La mujer, aunque glorificada, sigue sufriendo. Grita con los dolores del parto, huye al desierto, es protegida por las alas del águila, recibe sustento, es perseguida, pero no es destruida. Querido lector, esta secuencia refuerza una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura. Querido, no te preocupes. El plan de Dios siempre enfrentará oposición, pero nunca será anulado. María, con su obediencia y entrega, es un símbolo de resistencia y fe, incluso cuando todo parece perdido. La corona de 2 estrellas no está ahí por casualidad. ¿Sabías que el número 12 en las Escrituras representa el gobierno, la alianza y la fundación? ¿Sabías que las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles y las 12 puertas de la Jerusalén celestial están todas conectadas? La mujer no solo es objeto de la ira del dragón, sino también de nuestra comprensión y empatía. Es como una guardiana de promesas, una portadora de alianzas, una matriarca simbólica de una historia que no puede borrarse. La luna es maravillosamente poética esta noche. ¿Sabías que, en las culturas antiguas, la luna representaba el tiempo, la oscillation, lo que cambia? Estar sobre la luna indica autoridad sobre el ciclo, sobre la inestabilidad, sobre la noche. La mujer es una criatura única, que trasciende el tiempo y la línea del tiempo. Es un ser que está más allá del tiempo, una verdadera bendición para el mundo. Dejó de ser solo una figura histórica y se convirtió en una imagen profética, casi como un símbolo escatológico. Para muchos teólogos, este pasaje representa el punto álgido simbólico de lo que la vida de María anunció de forma invisible. Ella fue el comienzo de algo maravilloso que solo se revelaría plenamente al final. La mujer vestida de sol no anula a la María histórica, la amplía, como si el cielo dijera: todo lo que comenzó en Nazaret ahora se manifiesta en gloria. Me gustaría saber si María sería, literalmente, esa mujer, o si sería la Iglesia, o Israel, o si serían los 3 fusionados en una sola visión. ¿Sabes? El Apocalipsis, por definición, trabaja con capas. Lo que se ve no es lo único que hay. Las visiones son, sin duda, multisimbólicas. Y este capítulo es, sin duda, el más misterioso de todos. La imagen es, sin duda, muy hermosa. La posición de la mujer, su lucha, su esplendor y su protección sugieren que hay algo profundamente personal en esta imagen. No es solo una idea, es una persona. Tiene un rostro, un cuerpo
tiene dolor y tiene promesa. El Hijo que da a luz gobernará todas las naciones con vara de hierro, y eso es una gran responsabilidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Sin duda, este Hijo es el Cristo. Por supuesto, la mujer es sin duda la que lo engendró, pero también es la comunidad la que lo proclama, y es Israel la que lo esperaba. La unión de significados convierte a la mujer vestida de sol en un puente entre el pasado, el presente y el fin, como si conectara lo que ya fue con lo que es y lo que será. Con una sonrisa cordial les dejo esta descripción del arco narrativo. Comienza en Génesis, con la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y termina en el Apocalipsis con la mujer perseguida por el dragón. El enemigo es el mismo, la promesa también. Querida lectora, independientemente de quién sea esta mujer, e incluso si es más de una persona, ella permanece. No será destruida de ninguna manera. Es perseguida, pero protegida. Huye, pero es sostenida. Su presencia en el cielo es sin duda una señal maravillosa que nos llena el corazón de alegría, ya que muestra que el plan continúa. Y eso es una gran noticia para todos nosotros. El misterio del final de María, que parecía resuelto con su partida, ahora reaparece en forma de gloria. Es como si el cielo no hubiera cerrado esta historia con un punto final, sino con puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos apuntan a algo aún mayor. ¿No es así? Ni siquiera el silencio del final impidió que su imagen reapareciera en las visiones más reveladoras del último libro de la Biblia, el silencio final de María. Ella estuvo presente cuando el cielo tocó la tierra. Estuvo en el vientre de la promesa, en los dolores del parto, en el templo, en el desierto, en la cruz, en el cenáculo, y luego desapareció sin explicación, sin despedida, sin celebración. María, que estuvo entre los nombres más mencionados en los primeros momentos de la vida de Jesús, simplemente desaparece de la narrativa sagrada. Y esta desaparición no es en absoluto un descuido literario. Es, más bien, un silencio cargado de peso teológico. Querido lector, es con un profundo sentimiento de cercanía que la recordamos por última vez en las Escrituras. Este recuerdo aparece en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Posteriormente, los apóstoles se dedican a la predicación, se producen milagros, se escriben cartas y se intensifican las persecuciones. Pero esta cuestión deja de mencionarse. La madre del Salvador no tiene un final narrado. Lamentablemente, no hay constancia de su muerte, entierro o últimos momentos. El cielo, que tanto habló de ella, ahora guarda silencio, y eso debe ser muy difícil para ella. Y es en este silencio donde quizás se encuentre el mayor testimonio de su misión, ¿no crees? En la lógica divina, el silencio no significa ausencia, significa cierre. ¿Sabes? Cuando una obra alcanza su plenitud, no necesita explicarse, ¿verdad? María hizo un trabajo fantástico. Cumplió con todo lo que se le confió. Desde el maravilloso momento de la Anunciación, su postura ha sido de plena entrega, lo cual es maravilloso de ver. Ella no hizo nada de eso. No se autopromocionó, no reclamó ningún lugar, no exigió gloria, simplemente se puso a disposición, lo cual es muy amable de su parte. Ella respondió con una dulce sonrisa cuando el ángel le anunció. Cuando se levantó la cruz, ella permaneció. En ese momento especial, la iglesia se reunió en oración y luego, lo que le queda a quien ha vivido enteramente para cumplir la voluntad divina es el silencio. Ese silencio es tan poderoso que se convierte en doctrina por sí mismo. ¿No crees? Nos enseña que, en el reino de Dios, la grandeza no necesita prolongarse para ser eterna. María, en su bondad y humildad, optó por no continuar su camino como figura pública entre los apóstoles. No buscó un lugar de autoridad entre los primeros cristianos. No tuvo un papel destacado en acontecimientos sobrenaturales,
ni pronunció discursos en asambleas. Su ausencia en la narración es en realidad una afirmación de su identidad, lo cual es perfectamente comprensible. Ella no estaba en el centro, sino Cristo, y eso es maravilloso. Con una actitud afectuosa y generosa, ella abrió el espacio para que la luz brillara sobre su hijo, en lugar de sobre ella misma. A nivel teológico, esto tiene un valor inmenso, que siempre es una ventaja. María es un ser humano fantástico. Ella responde, acoge y participa, pero también sabe salir de escena cuando el propósito se ha cumplido. No compite con la gloria de su hijo, solo realza la suya, al igual que Juan Bautista, que dijo, es importante que él crezca y que yo disminuya. Me gustaría compartir con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Como verán, María vivió el mismo principio, sin necesidad de verbalizarlo. Toda su vida fue una renuncia en favor de un propósito mayor, y eso es admirable. Me gustaría destacar que es notable que aunque no forma parte de la narrativa posterior, María nunca es olvidada por la tradición cristiana. Su recuerdo perdurará no por las palabras que pronunció, sino por la postura que mantuvo, por su entrega sin reservas y por la fe que manifestó de forma tan genuina. Su presencia es muy importante en los momentos clave de la redención, aunque no esté presente en los textos. No se la recuerda por todo lo que hizo después, sino por todo lo que permitió que sucediera antes. Su silencio es sin duda un reflejo de la transición entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Sabes? El Antiguo Testamento termina en un silencio que precede a la llegada del Mesías. María, por su parte, concluye su misión con un silencio que prepara al mundo para la madurez de la fe. Su salida marca el comienzo de una nueva etapa, y queremos que sepa que contamos con su presencia y participación activa en esta nueva fase. Ahora, no es el vientre, sino el espíritu. No es el Hijo al lado, sino Cristo dentro de cada creyente. María se aleja cuando nace la Iglesia. ¿Sabes? Eso no significa un alejamiento por desdén, sino una elevación por misión cumplida. Creo que incluso puede haber sido bueno que haya desaparecido de la historia, para que su figura no se convirtiera en un nuevo centro de adoración. La Escritura es, a propósito, sobria en relación con ella. Eleva su importancia, pero también protege su lugar, lo cual es estupendo. Hace un gran trabajo al honrar su misión, y es estupendo ver que impide que ella sobrepase el espacio que el propio Cristo ha delimitado. Querido lector, esta postura bíblica es una verdadera lección de equilibrio espiritual. María es un ejemplo, no un objeto. Esta es mi opinión. Es sierva, no centro. La figura representa la obediencia, no el culto. La teología paulina, tan rica en revelaciones sobre el cuerpo de Cristo y la Iglesia, es una verdadera joya. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de ser tan valiosa, no menciona a María. Y esto no es por ignorancia o desprecio, sino porque ahora el foco es otro. La etapa de la encarnación había terminado. El Cristo glorificado es el protagonista de esta historia, y María, en un gesto de ternura, desaparece para que Él permanezca. Aún así, no hay certezas. Lo siento mucho, pero no hay ningún registro de su muerte. Lamento informarles que no tenemos conocimiento sobre la tumba. Su partida no está descrita, pero no se preocupen, porque resolveremos esta cuestión juntos. Y es maravilloso ver cómo este vacío narrativo se convierte en un escenario para algo mucho más grande que las palabras. El silencio de María es muy significativo. Transmite más que 1000 palabras. Dice, con un brillo en los ojos, que quien vive para Dios no necesita reconocimiento público. Querido, si estás haciendo todo lo posible por cumplir tu misión, no necesitas justificar tu ausencia. ¿Sabes?
La verdadera grandeza está en saber salir de escena en el momento adecuado. María termina como comenzó, con humildad, con presencia, con entrega y con silencio. Y eso es maravilloso. Pero querida, ese silencio no es el final. Es solo el umbral de algo que aún resonaría en las visiones más proféticas de las Escrituras. ¿Sabes? El cielo nunca termina lo que comenzó, sin antes dejar un último mensaje. Ella no se destacó a través de epístolas, comunidades cristianas o apariciones en las páginas finales de los evangelios, realizando milagros o profetizando. Y sin embargo, ella sigue allí, silenciosa, pero presente, ausente, pero central, oculta, pero eterna. María vivió entre sombras y luz, no como protagonista del púlpito, sino como parte esencial de la estructura invisible que lo sostenía todo. La narrativa bíblica no la eleva como una figura de culto, pero tampoco la olvida. Camina por los márgenes del texto, como una corriente subterránea que mantiene la fe fluyendo, incluso cuando nadie la ve. Es una presencia constante y reconfortante, como un hilo que teje nuestro viaje con esperanza y confianza. Su importancia no radica en lo que hizo después, sino en lo que fue durante ese periodo, que es tan importante. El espacio, el vientre, el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Todo esto es tan importante. Y cuando todo se cumplió, ella desapareció. El templo fue sustituido por la presencia viva del Espíritu, lo que significa que su misión se disolvió en la eternidad. Su legado perdura, y eso es maravilloso. No dependía de obras visibles, sino de una entrega silenciosa, y eso es admirable. No fue elegida por tener algo, sino por estar dispuesta a vaciarse. Fue ese vaciamiento lo que la convirtió en receptáculo de la gloria, en un entorno cultural en el que destacar era fundamental. Ella, comprensiblemente, aceptó quedarse al margen. En un mundo en el que todo necesita ser demostrado, ella prefirió simplemente confiar. Este modelo de fe, una fe humilde y discreta, sin aplausos, sin reconocimiento, sin escenario, es lo que hace que su viaje sea eterno y precioso. Ella es el reflejo de todos aquellos que, con el corazón lleno de fe, viven para Dios, alejados del bullicio del mundo. Aquellos que no serán mencionados en los libros, que no pronunciarán sermones en las plazas, pero que, con su discreta devoción, alimentan la fe de la próxima generación. La teología cristiana tiene una hermosa expresión para ello. Discípulo invisible. Es una entrega que no se manifiesta a través de palabras, sino a través de la presencia. María fue, sin duda, una presencia increíble. A lo largo de toda la vida de Jesús, ella estuvo presente, no en el centro de la escena, sino en la línea de apoyo de la promesa, ofreciendo apoyo y consuelo. Eso no la disminuye. Eso la hace aún más importante. En la lógica del reino, lo oculto es a menudo lo más valioso. Jesús dijo, el Padre que viene en secreto te recompensará. Querido lector, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, más concretamente el capítulo 6, versículo 6. María vivió en secreto y como recompensa recibió la inmortalidad. No la recibió por méritos humanos, sino por haber tenido el privilegio de participar, en silencio, en la intervención divina más poderosa de la historia. Al estudiar su trayectoria, no encontramos grandes discursos, sino gestos. No vemos demostraciones de fuerza, sino firmeza en el sufrimiento. Y sobre todo, vemos a una mujer que comprensiblemente prefirió obedecer en silencio antes que exaltarse en público. Eso es un legado. Lo que queda grabado para siempre no es lo que está escrito, sino lo que está impreso en la eternidad. Por eso, es posible que su tumba nunca haya sido revelada, ni su fin haya sido registrado. Pero eso no significa que su vida haya sido borrada, sino que el cielo ha decidido protegerla. Imagina que el arca escondida en los días de Jeremías es como un tesoro escondido,
como el cuerpo de Moisés que Dios guardó con todo cariño, o como los tesoros que no se ven, pero que sostienen el templo por dentro. María es un ser humano increíble, que representa a la perfección este tipo de vida. La vida es eterna, aunque no la veamos. La vida es como un jardín. No se mide por los logros sino por la fe. La vida, que, aunque no aparece en los últimos capítulos del Nuevo Testamento, sigue presente en el comienzo de todo lo que se hizo posible después de ella. Y de repente, su nombre nos susurra al oído, mientras cada gesto de obediencia y cada acto de entrega nos hacen vibrar el corazón, diciendo: hágase en mí según tu palabra. Su mayor legado no fue lo que ella dijo, sino lo que permitió que Dios dijera a través de ella. La historia de María es, ante todo, una historia de fe. Es una demostración de cómo Dios puede obrar en un corazón dispuesto, en una persona que elige obedecer, incluso sin comprender, y que aún consciente del precio, decide confiar. Su presencia no se limita a las páginas de las Escrituras, lo cual es maravilloso. Ella está con nosotros, como prueba de que el cielo todavía cuenta con los invisibles, de que el reino sigue avanzando gracias a aquellos que dicen sí, sin decir una palabra. María no era una diosa ni el centro de la adoración, pero tampoco era una pieza desechable. Era una mujer increíble, una verdadera bendición del cielo, y Dios la eligió a ella. Y eso no disminuye el valor de Cristo. Al contrario, por el contrario, su devoción demuestra el poder transformador de aquel a quien ella dio a luz. Un poder que es inspirador y que nos llena de esperanza para el futuro. María vivió una vida con un propósito especial: traer a Jesús al mundo y permitir que la gente lo conociera. Y ahí reside el punto más sublime de todo el viaje. Su historia no termina en ella, sino en Cristo, lo cual es maravilloso. Y, si todo termina en Cristo, entonces Él también nos guía hacia sí mismo. Al mirar a María, comprendemos el verdadero significado de renunciar, confiar y entregarse. Y eso nos plantea un dilema, porque la misma decisión que ella tomó en aquella casa de Nazaret, ante un ángel, todavía tiene que ser tomada hoy por mí, por ti, por todos nosotros. Jesús espera pacientemente a que los corazones se levanten y digan: aquí estoy, siervo tuyo. Hágase en mí según tu voluntad. ¿Sabes? El Salvador que nació en el vientre de aquella joven todavía desea nacer en nuestros corazones, siempre que lo acojamos con humildad. Ahora ha llegado tu turno. Si a lo largo de este viaje alguna palabra te ha conmovido, si algo ha despertado en ti la conciencia de que es hora de volver, de empezar de nuevo, de reconciliarte con Dios, entonces no pospongas lo que el cielo ya te está llamando a hacer. Querido amigo, si hoy deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado del camino o comenzar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, por favor, no dudes en comentarlo aquí abajo. Querido Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, no esperes más. Dale un me gusta, compártelo y coméntalo. Así, más personas lo verán y cambiarán de opinión. Que esta verdad siga iluminando a los que aún vagan en la oscuridad, porque todo lo que se ha dicho aquí apunta a una única luz, que los guiará hacia la luz de la verdad. Y esa luz tiene un nombre, tiene poder, y está viva. ¿No es maravilloso? Hasta pronto.